¿Qué tal? ¿Cómo están? Llegó la pirata buena. Qué bueno que están aquí con nosotros en este día. Este, Tantas cosas como me encantó Meli, gracias por recordarnos por qué hacemos lo que hacemos, porque estamos aquí, que es algo más que nosotros, más de lo que nosotros podemos alcanzar a hacer. Cuando el Señor pone un sueño, Él lo va a hacer realidad, ¿está de acuerdo? Y Él puso ese sueño desde un principio, que a través de los niños el Señor iba a traer a los padres, y así ha sido y así va a ser, va a seguir haciendo. El Señor va a usar a esta generación para la honra y gloria del Señor. ¿Qué tal si me ayuda a orar por esta palabra que Dios tiene esta mañana? Señor, te doy gracias, Dios, en esta mañana, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tus oportunidades. Gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí, Dios. En este momento te pido que nuestros oídos espirituales se puedan abrir, podamos escuchar tu palabra, Dios. Que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón, Señor, y que haya una transformación en esta mañana, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues dijimos, vamos a seguirle con el tema de los barcos, ¿verdad? Y qué mejor que nuestro profeta rebelde. ¿Cómo se llama? Jonás. Todos tenemos un Jonás dentro de nosotros, ¿no? Un rebeldillo por ahí adentro. Una de esas veces de que te dicen, haz esto, ¿no? O nomás nosotros hacemos así. Eso es algo súper. Fuimos al Paso y ahí ya usamos mucho la lengua, que no está bien, pero ¿sabes, no? Y cuando ya sea que nos dé risa o estamos extrañando, ay, sí, ¿a poco? Y cuando nos manda algo, no, a veces nos ponemos rebeldes. Y Jonás fue de esta manera. Y yo creo que muchas veces que escuchamos esta historia pensamos que es de niños, que es una fantasía, algo. Pero yo quiero traer esto a recordarles que esto en realidad pasó, que la Biblia es verdad. ¿Usted cree que la palabra de Dios es verdad? ¿Sí? ¿Usted cree que es la palabra de Dios escrita para nosotros? ¿Sí cree esto? Entonces quiere decir que usted tiene que creer que hubo un Jonás y que estuvo dentro de ¿quién? ¿Cuántos días? Ahí ya les reprobaron. ¿Cuántos días? Que vamos a entrarle pues. ¿Qué tal si nos vamos al libro de Jonás? Es un profeta menor, es un libro tan pequeño que si no lo encuentra, tal vez nunca lo ha visitado en su Biblia, pero gracias a Dios por las Biblias digitales, ¿verdad? Pero en su Biblia, ahí está, en el Antiguo Testamento se encuentra el profeta rebelde, su nombre Jonás. Y dice así, dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de que empieza el versículo y dice: el Señor le habló. Hubo palabra de Dios a Jonás. Vamos a empezar de allí. Muchas veces el Señor nos va a hablar y nos va a decir y nos va a mandar a hacer cosas que no nos gustan. Ese es el primer punto que yo quiero que vean. Seguido Dios nos pedirá hacer cosas que no queremos hacer. Levántate y ve a la ciudad de Nínive. No quería hacer eso, pero había una razón por la que Jonás no quería hacer caso. Jonás conocía que Nínive era la capital de una de las ciudades más peligrosas que había, ¿sí? Era una de las capitales que Siria, en donde era la violencia era al máximo.
Sí, yo vengo de una ciudad, Ciudad Juárez, Chihuahua. Más vale que hagan, porque yo les voy a decir qué hacen en Juárez cuando no. Para allá voy. Ciudad Juárez en un tiempo fue la ciudad más peligrosa del mundo. Así es que no se me pongan, porque yo sobreviví. Tengo conocidos. Entonces, era la violencia tan triste en esta ciudad, en donde podíamos mirar cosas tan grotescas. Mataban a la gente y los ponían en un puente. Siria se parecía mucho a esto. Ellos mataban y quitaban la piel de la gente, los ponían en el desierto, los enterraban hasta la cabeza y los dejaban morir allí. Por eso se conocía esta ciudad. Nínive era la capital. Entonces yo creo que Jonás, ya sea que conocía a alguien o tal vez fue víctima, todo el mundo conocía a alguien que era víctima de esta violencia. Y yo me imagino, porque siempre le echamos a Jonás, no, ay, este rebelde, ay. Pero había una razón. Yo creo que Jonás decía, no, o sea, allí me van a matar, Dios, allí matan. No se merecen el perdón. Muchas veces el Señor te va a pedir a ti hacer cosas que tú no estás de acuerdo. Cosas que tú dices, es que no se lo merecen, es que no sabes, Señor, si yo hago eso, me ha hecho tanto daño y yo no puedo. No creo que entiendas lo que me estás pidiendo, Dios. No creo, Señor, que sepas cuánto me duele hacer lo que tú me estás pidiendo. Muchas veces la obediencia es difícil para el creyente. Tal vez estás diciéndole al Señor, déjame esta vez ayudarte porque yo sé que tengo que hacer. O sabes que, ok, I get it, lo entiendo, pero no estoy lista. No, la palabra, no siento. Hasta nos ponemos la mano en el corazón. Es que ahorita no siento. El Señor, cuando tú piensas, déjame digo esto, la obediencia retrasada es desobediencia. That's good right there. Aunque usted no lo diga. A ver, dígalo, that's good. La obediencia retrasada es desobediencia. Mamás, ¿a cuántos los hijos? Sí, ahí voy. Y luego hacemos la super mala costumbre que a mí ya se me está quitando, porque yo cuento al revés. Yo es 5, 4 y así para que crea más. Ya va a llegar al 1. Pero no deberíamos ni siquiera de contar. Hola, 1, 2. Y es como diciéndole, me puedes hacer caso, pero hasta que llegue al. Es una obediencia retrasada igual a desobediencia. ¿Para dónde el Señor te ha hablado? El Señor te ha dado una palabra y tal vez no lo quieres hacer porque no te sientes cómodo, porque no sientes. ¿Sabes? Cuando Él hizo esto, se fue a la dirección opuesta. I mean, He literally went the other way. Going this way. ¿Quieres que vaya para allá? Dios, sí, así. Ok, voy para acá. Se fue literalmente al lugar opuesto de donde el Señor lo estaba mandando. Entonces Jonás se levantó y se fue. En el versículo dice, se fue en la dirección contraria. ¿Para qué? Para huir del Señor. Sabes, siempre vas a encontrar un barco navegando en la dirección contraria. ¿Se entiende? Siempre. Es que se presentó la oportunidad. Siempre van a estar esas amistades, siempre va a haber alguien que te va a manipular o a invitar a irte a la dirección contraria en donde el Señor te está llamando. There's always going to be someone que te va a llamar y te dice, no te preocupes. Y luego nos ponemos espirituales. Yo no sé, el Señor proveyó.
Saben, mire, Jonás estaba tan decidido de huir de la presencia de Dios que donde el Señor le habló a Jonás, de donde él estaba, de allí a donde el Señor lo había mandado, solamente eran 550 millas por pie, por camello. 550 millas. Él estaba tan decidido a desobedecer que se fue en barco, y a donde él, a su destino era a 2500 millas. Esto quiere decir que Jonás prefirió estar 2500 millas afuera de la voluntad de Dios que 550 dentro de ella. Correr de la presencia de Dios es correr al lado opuesto. Tal vez aquí hay gente que está corriendo de la presencia de Dios. Dios te dijo que tienes que hacer, el Señor te dio una palabra, pero al parecer piensas que el Señor no tiene todos los detalles, y piensas que no tienes todas las herramientas para lo que el Señor te está mandando hacer. Piensas que hay mucho riesgo en hacerle caso al Señor. ¿Cuántas veces nos sentimos así? We're taking a risk. Nos estamos arriesgando a hacerle caso al Señor. ¿Sabe cuándo se está arriesgando? Cuando no está haciendo la voluntad de Dios. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partiría para Tarsis. ¿Cómo dice? Descendió. ¿Sí? Aquí nada más rapidito. ¿Saben? Cuando tú estás en contra de la voluntad de Dios, el único lugar en donde vas es hacia abajo. Tal vez tú ya cometiste esa decisión, y hiciste esa decisión y no has visto lo que puede pasar, y tal vez dices, no, yo estoy bien, pues yo voy a hacer mis cosas, y tal vez no te has dado cuenta, pero cuando te paras te das cuenta que estás yendo hacia abajo. El único lugar donde tú vas cuando no escuchas y obedeces al Señor es hacia abajo. Después dice, compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de que, una vez más, de escapar del Señor. Sabes, cuando no estás en la voluntad de Dios, tú tendrás que pagar la cuenta. Él tuvo que pagar su ticket, ¿se dio cuenta? Él tuvo que pagar esto que él se puso en él mismo. Cuando Dios te dice que hagas algo, aun cuando no tiene sentido. ¿Se recuerdan la última vez que hablé como Noé? Yo no sé de dónde sacó tanta madera este cuate, tantos clavos o qué será, o no, y todas las herramientas. Él pudo completar lo que el Señor le había mandado. He was able to accomplish everything, porque él hizo lo que el Señor le había mandado. En esa ocasión Jonás decidió no, entonces él tuvo que pagar su propio boleto. Dios se encargará de pagar tu cuenta cuando tú le haces caso, aun cuando no le entiendes. Tu salud, tu llamado en tu hogar, con tus hijos, con tu familia, estabilidad mental. Pero ay de ti si manipulas la voluntad de Dios. Tú tendrás que pagar las consecuencias. Algo que el Señor estaba dispuesto a pagar por ti. Pero tú tal vez estás haciendo tus propios planes y estás dejando al Señor fuera de ellos. ¿Sabe? Dice que cuando esto pasa, el Señor empieza y hace algo. Antes de que él va y descendió y agarra este barco, el Señor le dice, ok, te puedes correr, puedes esconderte, pero te voy a encontrar. No, hay un dicho en inglés, you can run but you can't hide.
puedes correr todo lo que tú quieras. Y el Señor va a hacer varias cosas para atraer tu atención. ¿Saben? Nosotros como hispanos tenemos la costumbre allá aquí no, porque tenemos miedo a la policía, pero en México o donde ustedes, si no es, yo recuerdo una señora que estaba regañando a este niño de mira cuántos niños tiene. No, este no es mi hijo, pero anda de grosero. Regaña, ¿no? A los hijos que no son tuyos. O si no, la mamá le dice, le voy a decir a Ceci. Yo qué, pues ándale, me da oportunidad, ¿eh? Pues le voy a dar un. Pero nunca vas tú a regañar a un niño, o vas a poner en disciplina a un niño que no es tuyo. ¿Está de acuerdo? Como somos hispanos no podemos decir nos gustaría, ¿verdad? Pero si mi audiencia dijera, oh yes, of course not. No vamos a hacer eso porque este hijo no nos corresponde a nosotros. Te preguntas, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué tengo que suceder? Tengo que soportar eso. Dice en Hebreos 12:6. Porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe, ¿como qué? Como hijo. Si tú dices ser seguidor de Cristo y estás de rebeldito o rebeldita en contra del Señor y el Señor no te ha disciplinado, entonces yo no sé de quién eres hijo. Porque el Señor al que ama, pareciera que es cruel, ¿no? Pero el Señor te ama. ¿Qué decimos nosotros las mamás? Es por tu bien. O típico, me duele más a mí de lo que te duele a ti. Pues vamos a hacer un trato, no me hagas nada y no te duele a ti, no me duele a mí. Pero entonces seguirás haciendo las malas decisiones, entonces seguirás de groserito, entonces seguirás, se tiene que haber un alto. Y el Señor dice, yo te amo y por eso está pasando lo que está pasando. I need to fix you. Necesito arreglar. I need to fix a relationship. Yo necesito arreglar esa relación contigo. Necesito hacer algo. ¿Qué fue lo que el Señor hizo con Jonás? Dice en Jonás 1:4. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Sí, Dios creará una tormenta para llamar tu atención. Y esa tormenta va a tener tu nombre. Esa tormenta va a ser la tormenta Cecilia. Porque el Señor prefiere tener esta tormenta y que estés tú en esta tormenta y al final recuperarte que a perderte. Si estás viviendo en rebeldía, si eres un hijo rebelde de Dios, tal vez es lo que está pasando. Tal vez el Señor está moviendo las aguas y te está diciendo, you need to stop. Tengo un plan para ti, déjame obrar. No te vayas para allá, te va a doler. Dice después de esto, en el 5, si me acompañan, dice que estos marineros, déjenme les digo, nosotros tuvimos nos divertimos tanto, hicimos sketch de los piratas y nos metimos en el papel y hablábamos como así, nos cambió la voz y fue algo tan increíble. Pero entonces cuando estaba estudiando, mirar que estas personas que estaban aquí, ellos eran sailors, eran marineros. Sí, ahorita mi esposo me eran marineros que sabían cómo manejar el barco.
¿verdad? Entonces de repente ellos miran que algo está pasando. Then they see something's happening. Y esto es algo raro para ellos. Sí, pues, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué está esto? Esto no es normal. Ellos conocen las aguas, ellos conocen el camino. Dice en el 5, temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda ¿a quiénes? A sus dioses. Y lanzaban la carga, dioses con D pequeña, lanzaban la carga por la borda para aligerar en el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás, ¿qué hacía? Dormía. Todo esto, estamos aquí en Jonás 1:5. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía, no nomás dormía profundamente en la bodega del barco. Saben, muchas veces podemos estar tan lejos de la voluntad de Dios que nos acostumbramos a estar así. Y estamos con un sueño, estamos dormidos espiritualmente. We don't even notice it no more because we've been there so long. Así estuvo Jonás, así estaba Jonás. Él estaba dormido. Después dice, los marineros estaban like, really? We kind of know you're the one. El 6 dice, así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Recuerden, esos marineros no eran creyentes. Oraban a sus dioses, no eran creyentes. Y él se recordó, el Dios de tal vez nos pueda escuchar. Así que los marineros le reclamaron a Jonás, dice en el 8, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Ah, no, ¿verdad? Eso es otra cosa. ¿Por qué no me pararon? ¿Cómo regreso en esa? Jonás estaba en una situación en donde ya lo estaban identificando. Oye, se me hace que tú eres, se me hace que tú eres. Y luego el Jonás cristiano en nosotros le contesta, el hermano Jonás le contesta, yo soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Y los otros marineros, el mar, o sea, lo que nos está ahorita casi llevando, Él es tu Dios. Wow. ¿Sabes? Cuando te rebelas, no solo afectas a ti mismo, sino también a los que están alrededor de ti. We don't want to hear it, Ceci. This is what I want. Es mi decisión, es mi vida. ¿Qué crees? Cuando tú te rebelas ante el Señor, hay un pueblo que también sufre. Hay una madre que llora. Hay un hermano, una hermana que está orando por ti. It is not fair. It's not just your life. No solamente eres tú. Hay gente alrededor de ti que desea lo mejor para ti, que quiere lo mejor para ti, que cuando tú fallas nos dolemos. El dolor más grande que yo he tenido en el ministerio es mirar las almas regresar al mundo. Muchas veces le he dicho al Señor, that's why yo me puedo cansar en hacer lo que sea, pero las únicas veces que yo he dicho al Señor, no puedo, Señor, es mirar más almas regresar una vez más al mundo. No puedo verlas sufrir otra vez, Señor. La gente sufre alrededor de ti cuando tú no obedeces el llamado que Dios te ha puesto a ti. Los marineros oraron al Dios de Jonás. O sea, no sé si usted puede entender esto. Aún dentro de la rebeldía de Jonás, estos fueron sus primeras almas. Se convirtieron estos hombres.
Dice en el 17: entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante y 3 noches. Fíjense que dice, no dice, de repente apareció un pez. No dice eso, ¿verdad? No dice, estaba la barca en donde había muchas ballenas. Dice, entre tanto el Señor había que provisto, proveyó. Él tenía preparado. O sea, Dios tuvo una conversación con el pez grande y la ballena le dijo: mira, yo necesito que vayas para allá porque allá anda un rebeldillo que va a hacer un berrinche y se va a querer tirar, porque este hombre para todos se quería morir. Yo me quiero morir, tírenme a mí, es mi culpa. Prefería morir que obedecer al Señor. Así estaba ¿Y quién cree que el pez le dijo a Dios? No, ¿quieres que vaya para allá? No. Ese es el pez grande, de rebelde. No. La naturaleza declara las grandezas del Señor. El pez obedeció a Dios, y esa appointment y esa cita que el Señor tenía para esa ballena, a ese lugar, a ese tiempo, fue cumplida, porque la ballena le hizo caso a Dios mejor que este predicador. Cuando pasa eso, ahí está lo que ahí sí no sabemos todo, ¿verdad? Jonás viene, el pez viene y se come a Jonás, y después sale una oración de Jonás dentro de la ballena. Si nos vamos a Jonás 2:7, podemos escuchar esta oración de Jonás. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. O sea, Dios tuvo que preparar esta tormenta, tuvo que preparar a esta ballena para que pudiera agarrar a Jonás y así llevarlo a lo más profundo, para que allá abajo él entendiera que necesitara un Salvador. Levantaré mis ojos a los montes. Yo creo que David estaba hasta el suelo. Tal vez si tú piensas o sientes que estás hasta abajo, solamente hay un lugar para donde voltear. El Señor vez tras vez ha proveído una salvación, y la salvación mayor que Él ha proveído se llama Jesucristo. En el 10 dice: entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Cuando clamó al Señor, sus circunstancias cambiaron. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Entonces, cuando su corazón cambió, las circunstancias cambiaron. Lo arrojó sobre la playa. ¿Quién cree que esa playa estaba? ¿Cuál playa era esa? Era el mismo lugar, el destino en donde él había decidido desobedecer al Señor. Parece ser que son malas noticias, pero también hay una buena noticia. God will give you a second chance. El Señor te dará una segunda oportunidad y te llevará al mismo destino en donde todo fue mal, para que tú una vez más lo puedas escoger a Él. Escucha su voz. Él te habla una vez más hoy. Jonás llega y empieza a predicar, y empieza a dar este mensaje que no quería dar. Y sucede algo muy importante. Sí, cuando el Señor le habla a Jonás y le dice que no a Jonás,
y se da cuenta que está fuera de la voluntad de Dios cuando está en el vientre de este pez, y se da cuenta que era un rebelde espiritual, entonces Dios le da una segunda oportunidad. ¿Sabes, iglesia? Dios no te ha mandado a Estados Unidos, Dios no te ha mandado a Arizona, Dios no te ha mandado a Iglesia Vida para que te retires. This is not the place. Este no es el lugar. Eso no es lo que el Señor tiene para ti. O voy a ir allí para descansar, voy a ir allí porque no. El Señor te mandó a Estados Unidos, a Arizona, a Iglesia Vida con un motivo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por esta iglesia? El lugar en donde el Señor ha abierto para ti. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste bien de esta iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que entregaste una invitación y le dijiste, you need to come? Tienes que venir. Dios está haciendo grandes cosas. Me da tristeza cuando veo iglesias grandes, tan hermosas y con programas, pero cuando yo conozco gente que se va solamente a retirarse. El Señor no ha terminado contigo. Hay muchas almas que tenemos que alcanzar y el tiempo se está acabando, iglesia. Fíjese lo que sucede cuando Jonás empieza a abrir su boca y decir lo que el Señor le había mandado. Dice en el capítulo 3, versículo 5: entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importantes declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber. Nadie, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios. Apártense de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y nos destruya. Cuando Dios vio lo que había hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, ¿qué pasó? Cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con las había amenazado. Wow. El avivamiento más grande del mundo. No ha visto otro de esta igual. ¿Sabe de lo que Jonás se iba a perder? Él se iba a perder ser parte del avivamiento más grande del mundo. O sea, toda una ciudad fue transformada. Hasta los animalitos, hasta los perritos, es más, hasta los gatos, que quiero mucho. Todo el mundo se apartó y fue perdonado por el Señor. Oh my goodness. Eso es algo grandísimo, iglesia. Que cuando usted empiece a abrir su boca, el Señor va a empezar a hacer cosas grandes. Tú nunca sabes qué es lo que está sucediendo en la vida de alguien, porque tú no cambias a la gente. ¿Estás de acuerdo? Todo lo que tú tienes que ser es obediente. Es todo lo que tú tienes que hacer. Tú no sabes lo que Dios está haciendo adentro mientras tú cierras tu boca. Pero Jonás se atrevió a abrir su boca y
todo un pueblo aceptó al Señor Jesucristo. ¿Cuántas gentes no han aceptado al Señor porque tú no te has atrevido a abrir tu boca? Por eso a mí me encanta estar alrededor de gente que es nueva en el Señor, porque son las personas que más invitados traen a la iglesia. ¿Qué nos sucede, iglesia? ¿Qué nos pasa que de repente se acaba eso? ¿Is he not enough anymore? ¿Ya no es suficiente para ti? Saben, si Jonás, que estaba medio, o sea, después de esto, ¿creen que Jonás se puso muy contento? ¿Creen que Jonás dijo, yes, yo fui parte de este avivamiento? Jonás se puso triste, se enojó con Dios y le dijo, really God, I knew it. Yo sabía que los ibas a perdonar. Recuerden que les dije que estaba medio. Y se termina la historia así, se termina, piensas tú. Mira qué dice en Mateo. Si tienen el versículo atrás de Mateo 12:38. Dice, un día algunos maestros de la ley y religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. ¿Para qué querían? Jesús les respondió, solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y los condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí. Alguien mayor que Jonás está aquí. O sea, Jesús le dice, tú quieres una señal, te la voy a dar. Así como Jonás duró 3 días en el vientre del pez, yo también duraré 3 días y al tercer día voy a resucitar. Si el Señor usó a un hombre que no estaba bien, a un hombre que fue rebelde, por medio de esa palabra que Él dio, un pueblo entero fue convertido. ¿Usted cree que el Señor no pueda con su problema? ¿Usted cree que Jesús, el limpio, el que no tiene ninguna mancha, aquel que se hizo menos porque te amó a ti y a mí, no tenga poder de salvar a tu familia? De convertir tu problema y hacerlo algo para la bendición del reino de Dios. ¿Por qué hacemos al Señor a nuestra estatura, hasta lo que nosotros podemos? Pero alguien mayor está aquí, iglesia. Así cuando yo salga hacia afuera, Jesús estaba hablando acerca de los 3 días que Él estuvo, cuando Él murió, y al tercer día, ¿qué pasó? Él resucitó. Puedes tener un futuro seguro en el Señor. Si el Señor usó a este hombre, ¿tú crees que el Señor no te puede usar a ti? ¿Tú crees que el Señor ya acabó contigo? Por eso le has estado ayudando al Señor todo este tiempo. Alguien mayor está a favor tuyo.
Alguien mayor quiere algo mejor para ti. Para de desobedecerle, para de ser rebelde al Señor. Él tiene algo mejor para ti. Él pagó el precio. Su nombre es Cristo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esta mañana? Señor Jesús, yo sé, Señor, que tú has hablado. Yo sé que en esta mañana, así como Jonás un día recibió palabra tuya, yo sé que hoy, Señor, también tu pueblo recibe palabra tuya, Dios. Te pido, Señor, que redargulles nuestro corazón. Que sea solamente tu Espíritu Santo el que empiece a hablar en este momento. Que toda idea, Señor, que todas memorias, Señor, que nosotros queramos a poner, Señor, manipular, mi Dios, se vaya. Y que solamente sea tu presencia la que esté redarguyéndonos, Dios, en este momento. No sé, Señor, que nosotros podemos contigo, porque tú eres justo, perfecto y santo. Yo puedo creer, Señor, que tú ya estás cambiando mi situación. Ya estás salvando, Señor. Estás llamándole a lo imposible posible. Alguien mayor que Jonás está aquí. Yo no sé qué es lo que tú necesitas ponerle al Señor. Yo no sé por qué le tengas que pedir perdón a Dios. Pero Él está aquí. Y cuando tú te arrepientes, tus circunstancias cambiarán. Señor, en este momento, Dios, te ponemos nuestra circunstancia. Y yo sé, Señor, que tú lo has hecho, mi Dios. Lo has hecho antes. Yo sé que lo harás en mi vida una y otra vez, en el nombre de Cristo Jesús.